A continuación vamos a contar con la participación de Nuria Montes, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, especialista en Dirección y Administración de Empresas por la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante y especialista en Asesoría Laboral de Empresas. Además, desde 1995, casi nada, es secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, HOSBEC. Nuria, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación que nos habéis cursado a participar precisamente en una mesa donde debatimos sobre inteligencia, sobre innovación, sobre lo digital y sobre lo sostenible precisamente en el sector turístico. Yo no quiero hacer muy larga para cumplir precisamente el tiempo que tenemos establecido en esta mesa, que me han dejado unos 13 minutos para terminar con pues el punto de vista de la empresa, ¿no? Del desafío que tenemos las empresas hoteleras y turísticas de la Comunidad Valenciana en esta materia. Saludar a las 50 personas que nos están escuchando al otro lado de sus ordenadores o de sus dispositivos, que esto ya obviamente forma parte de nuestro día a día y la verdad que es una gran innovación, ¿no?, que nos ha traído esta pandemia, poder estar en tantos sitios de interés que de otra manera pues no tendríamos días suficientes y ni agenda suficiente para poder participar en todos estos eventos. Nos presentamos brevemente, que es HOSBEC. HOSBEC es una organización empresarial que nace en el año 77, con lo cual seguramente somos los más viejos del lugar que hay aquí. Llevamos casi 44 años dando la batalla y la guerra y representando los intereses del sector turístico de la Comunidad Valenciana. Ahora mismo casi ya rozamos las 300 empresas asociadas y las 100.000 camas. Somos la organización más importante de la Comunidad Valenciana, con muchísima diferencia sobre cualquier otra que haya, y a nivel del territorio español solamente nos supera en número de camas la Federación Hotelera de Mallorca. Ahora mismo somos más de 10 personas trabajando en nuestro equipo. La verdad que estamos haciendo, creo que un trabajo tremendamente importante para el sector. Tenemos 2 oficinas ya en Benidorm, está en nuestra sede central. Nosotros compartimos edificio con Mario aquí en las magníficas instalaciones de Invatur, y ya tenemos también una delegación en Valencia porque desde el año 2011 dimos el salto a un ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y ya tenemos una importante oferta asociada tanto a las provincias de Valencia como de Castellón. Antes de nada, a mí me gusta siempre centrar mis intervenciones relativas al turismo, recordando, sobre todo a todos los que nos escuchan, que muchos de ellos serán profesionales del sector y algunos no, que para nosotros el turismo ahora mismo se ha convertido en una prioridad de consumo del ciudadano europeo, ya no solamente del español, sino del ciudadano europeo. Nos atreveríamos a decir incluso que del ciudadano mundial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Mis padres, la primera vez que viajaron fue en su viaje de novio, seguramente muchos de nosotros nos pasó igual, y sin embargo ahora nosotros y nuestros hijos no solamente viajan desde bebés, sino que además lo hacemos cuantas veces al año podamos mejor. El turismo se ha convertido en uno de los priority spend, en qué gastamos dinero con carácter prioritario, y solamente se lo superan los 4 bienes básicos, que son obviamente la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación. Todo lo demás es viajar. Viajar ha superado incluso a poseer cosas materiales, ¿no? Ya se da más importancia a poder viajar, a tener coches, o a poseer casas, o a poseer ropa. La experiencia que nos da este sector es absolutamente enriquecedora como personas, y esto va a ser que el turismo, o esto hace que el turismo sea, y la posición que tiene además la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante y Benidorm en particular dentro de nuestro territorio, hace que tengamos aquí una verdadera fuente de energía, fuente de progreso y fuente de riqueza que prácticamente será inagotable, porque cada año millones de personas se incorporarán a esta tendencia de viajar. Por lo tanto, nosotros hemos identificado, digamos, 6 que serán los desafíos del futuro, no del futuro, y estos ya son desafíos de presente. Sabemos que las palabras sostenibilidad, innovación tecnológica o digitalización son palabras que están presidiendo una gran parte de las políticas públicas derivadas de aquello de los fondos Next Generation, etcétera, pero nosotros también tenemos que recalcar que en el turismo hay otros apartados muy importantes. No hay que olvidarse indudablemente de las infraestructuras. No hay que olvidarse, después de la tremenda crisis que estamos pasando, de la que llevamos ya acumulados 22 meses, la necesidad de reactivar los mercados. Esto será absolutamente fundamental. Y desde luego no hay que olvidarse
de lo que yo lo he separado con el punto 5 como capital humano, pero que para mí forma parte indisoluble del concepto de sostenibilidad. Y por último, el último reto que hemos mencionado en este, que habéis mencionado también vosotros en vuestras intervenciones anteriores, es, por supuesto, el tratamiento del Big Data, ¿no? De cómo podemos hacer llegar esta gran cantidad de información que disponemos o que está disponible a nuestras empresas para mejorar su competitividad. Voy a intentar resumir estos 6 puntos brevemente. Antes de hacerlo, bueno, por la historia que llevamos acumulada, es deciros que desde luego si hay algún ejemplo en este sector y en esta comunidad de colaboración público-privada, Osbec puede encarnar este ejemplo perfectamente y desde luego nuestra relación con Turismo y Comunidad Valenciana en el desarrollo de iniciativas tremendamente importantes de innovación y sostenibilidad es algo que nadie puede cuestionar, ¿no? Y que seguiremos trabajando en este proceso porque hemos visto los buenos frutos que da y cómo somos capaces de cambiar determinadas políticas precisamente con ese concepto de colaboración público-privada que va a ser el eje de la política del futuro. Infraestructuras. Nosotros tenemos que recordar que no solo el turismo puede vivir de sostenibilidad y digitalización, tenemos que vivir de infraestructuras y para nosotros es absolutamente esencial que se terminen infraestructuras, primero de transporte, el corredor mediterráneo ferroviario que además contemple el tren de la costa es algo que es necesario para consolidar nuestro futuro. Nadie puede pensar que una ciudad como Benidorm esté rozando los 17 millones de pernoctaciones turísticas, entre hoteleras, de campings y apartamentos, sin tener ninguna conexión moderna a ningún núcleo de comunicaciones. Aquí se viene solo por carretera y hasta hace poco además se venía solo por una carretera pagando, con lo cual es absolutamente necesario tener este tipo de infraestructuras. Después necesitamos indudablemente infraestructuras para el mercado profesional. Yo a mí permitirme que os recuerde que es una auténtica vergüenza que una ciudad como Benidorm volvemos a reclamar estos 17 millones de pernoctaciones. Es que Madrid y Barcelona están en 20, y en Madrid y Barcelona imaginaros lo que tienen. El Madrid, el Barça, congresos, convenciones, cruceros, empresas, ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Y una ciudad como Benidorm de 65.000 habitantes les está ahí rozando. Pues llevamos 15 años con un centro cultural que es nuestro Palacio de Congresos sin terminar la obra. Y no parece ni siquiera justo, ¿no? Cuando se están invirtiendo en otros lugares con muchísimo menos potencial turístico que tenemos nosotros. También, desde luego, nos parece absolutamente inimaginable que Alicante, quinta provincia de España, no cuente con ninguna instalación moderna de Palacio de Congresos. Y desde luego que será necesario establecer políticas para actuar sobre los destinos turísticos maduros que hasta ahora hemos estado bastante abandonados. El ejemplo claro de destino turístico maduro es Benidorm, pero podríamos sumar Gandía, Peñíscola, Benicàssim, etcétera. Bueno, pues necesitan una inversión porque de los presupuestos generales del Estado reciben muy poco de su presupuesto porque tiene una población censada muy pequeña y una población flotante demasiado grande para poder atender todas las necesidades. Aún así, hacemos casi el milagro de los panes y los peces con los mimbres que tenemos, ¿no? En innovación tecnológica, desde luego, ya tenemos claro que el futuro ya está aquí. Uno de los proyectos más importantes de innovación tecnológica esto ya no es un proyecto, esto es una realidad que hemos desarrollado en Osbec, con la colaboración en este caso de Comunidad Valenciana, es el proyecto de BeyondTrend. Es una herramienta colaborativa de datos para hoteles. Os explico un poquito. Hay un pequeño vídeo en esta presentación que os explicará exactamente qué hacemos con BeyondTrend, pero para resumirlo, hemos conectado los sistemas de información, los PMS. Los PMS son sistemas que gestionan todas las reservas de establecimientos hoteleros. Hemos conectado todos los PMS y estamos volcando información en tiempo real de las reservas hoteleras que se están produciendo. Más de 100 hoteles ya están conectados en este cuadro de mando y BeyondTrend es ese cuadro de mando que nos permite combinar todos estos datos con una proyección además a 365 días, de manera que nosotros estamos viendo cómo se está comportando las reservas hoteleras para este verano,
para este otoño, para la primavera, para la Semana Santa. Y desde luego, es una herramienta inédita en España. No existía nada parecido. Existe alguna herramienta, bueno, que ni siquiera se aproxima, pero que hay en el mercado algún software que te puede permitir comprar esto, pero desde luego no tiene la fiabilidad de los datos porque son nuestros propios datos, los de los hoteles, los de sus PMS, que además son absolutamente inalterables, los que nos están proporcionando esta información que, como podéis imaginar, pues es tremendamente o dota de una competitividad inédita hasta ahora a todas nuestras empresas. Biontren nace del sector, ¿no? No es una empresa la que nos vino con este proyecto, sino fueron los propios empresarios hoteleros los que se dieron cuenta que solo compartiendo información y adoptando una tecnología de Big Data, bueno, pueden dar solución a alguno de los problemas que tenemos, ¿no? y que compartimos. Realmente esta colaboración empresarial es inédita. Yo creo que además inédita en ningún otro sector de cómo somos capaces de volcar datos. Cierto es que hemos protegido muchísimo la privacidad del dato, es decir, en esta herramienta no se permite, ningún hotel puede ver los datos individualizados de otro hotel de su competencia, sino solamente datos aglomerados y estadísticos con, bueno, pues con el sector del destino, de su categoría, o incluso les proporcionamos la posibilidad de tener un set competitivo. Vamos a ver el vídeo si se pone. No, perdonad, que no, aquí no se puede poner. Si alguien está interesado en este vídeo y en qué es Biontren y cómo funciona la herramienta, os ruego que después os pongáis en contacto conmigo por correo electrónico. Mi correo es muy sencillo, nuria.montes@osbec.com, y os mandamos toda la información. Pero vamos, seguramente no se pone el vídeo para que yo pueda terminar a tiempo. Otras iniciativas de innovación tecnológica que trabajamos desde Osbec y que tenemos en la hoja de ruta de los próximos años. Bueno, queremos crear un bedbank, un canal propio que podamos controlar la distribución, reducir la dependencia de intermediarios y mejorar el posicionamiento de la oferta turística, sobre todo en los mercados internacionales. Si hay alguien que va a salir dañado de esta pandemia, es el canal, es la agencia de viajes, el tour operador. Seguramente veremos movimientos importantísimos en los próximos meses o años, y desde luego todo aquello que contribuya a que podamos vender directamente nuestro producto nos hará consolidará nuestro futuro fuera de manos del control de terceros. El reconocimiento facial y por voz, esto ya también es una realidad como Biontren. Hemos puesto en marcha este año un proceso para poder hacer el check-in con reconocimiento facial. Utilizamos la misma tecnología de reconocimiento que se utiliza en los aeropuertos, en el control de pasaportes, y con este procedimiento hemos querido demostrar que es válido, que es factible, que se puede realizar, y que un proceso que es tremendamente mecánico, que genera además unas colas que ahora mismo muchos consumidores ya no están dispuestos a asumir, pues se puede realizar de manera automática por parte del propio cliente. Contamos ya con 10 establecimientos en los que está implantado. Son una especie de, bueno, pues expendedores donde se hace el reconocimiento de la identidad del cliente, se reconoce su reserva, se reconoce su cara, se hace el match entre la imagen que está captando la cámara con la imagen de su pasaporte o carnet de conducir, y la misma máquina le emite se pone tarjeta de crédito si fuera necesario, etcétera, y la misma máquina le emite la llave de su habitación para que pueda directamente acceder a la misma. Desde luego que en modelos hoteleros clásicos de Benidorm, por ejemplo, porque son edificios, o clásicos del turismo de negocios, esto es el futuro, y ya prácticamente será habitual que podamos hacer este tipo de check-ins cuando vayamos a hoteles, y creemos que es una tecnología que se va a implantar enseguida en el resto de establecimientos. ¿Qué queremos hacer también en los próximos años? Pues quizá tener una plataforma de compra colectiva innovadora. Las empresas hoteleras de la Comunidad Valenciana, que hay presencia de grandes cadenas hoteleras, prácticamente todos son pequeñas empresitas, y que de una manera conjunta, igual que hemos hecho con Biontren, pues pueden acceder a tener mejores precios, ¿no? Tener además una transparencia de compra en el mercado y, por supuesto, mejorar su competitividad. También estamos trabajando, dándole forma a la idea de tener una plataforma de pagos seguros y de facturación electrónica común para todos los hoteles, o al menos aquellos que quieran participar en estos clústeres o proyectos conjuntos. Y lo de los paquetes dinámicos, que también es una realidad, ¿no? Hemos procurado tener una herramienta de priorización
que podamos vender desde nuestros propios canales de cada hotel. Es decir, un hotel en Benidorm ya es capaz de poner en su propia página web no solamente que se le pueda hacer la reserva hotelera, sino que además el cliente desde ese mismo punto, sin salir de allí, le puede proporcionar el vuelo, le puede proporcionar el transfer, le puede proporcionar las entradas a Terra Mítica, a Aqualandia, a cualquier espectáculo, cualquier concierto, etcétera, etcétera. Y esto, desde luego, va a ser una revolución de futuro. Ahora mismo lo tenemos instalado ya en el portal de Visit Benidorm. Se ha creado un portal específico que se llama visitbenidorm.travel, donde podemos hacer toda esta aventura de paquetización, que también será el futuro en nuestro. Además, con desde luego, con una independencia. Hemos visto como otros destinos tienen paquetizados este tipo de elementos, por ejemplo, a través de Booking, ¿no? Y pues con las comisiones que cobra este intermediario, como para nosotros ponernos en sus manos, ¿no? Precisamente habéis visto que muchas de estas cosas o las hacemos para reducir la dependencia de terceros. La sostenibilidad indudablemente es otro de los retos. Ya os he dicho que para mí sostenibilidad no solamente es la medioambiental, de la que voy a hablar ahora, sino también es la sostenibilidad social y económica sobre todo del territorio. Os vamos a dar algunos datos acerca de gasto energético. Ahora mismo el gasto energético en hoteles supera 2.000 millones de euros al año. El consumo anual se estima en 100.000 gigavatios hora y ya, sobre todo además con el importantísimo coste energético que estamos sufriendo en estos últimos meses, el 20% de los gastos de explotación de un hotel corresponden a consumo energético. Los dos gastos solamente que superan el consumo energético son los gastos de personal y los gastos de alimentación y bebidas. El turismo consume el 7,6% del total de la energía en la Comunidad Valenciana. La industria es el consumidor más importante, que se lleva el 42,4%, mientras que el consumo doméstico es superior incluso al consumo del turismo, el 10,2%. Estas son las áreas que tenemos identificadas como mayores consumidoras de energía y, por lo tanto, donde se puede actuar con una mayor eficiencia. Desde luego, el 45% de nuestro consumo se va en instalaciones térmicas para la calefacción y la refrigeración de establecimientos, 23% en la producción de agua caliente sanitaria. Esta diferencia está porque muchísimos establecimientos ya poseen de instalaciones solares para la producción de agua caliente sanitaria y, por lo tanto, no es necesario tener energía. Sin embargo, la producción de energía eléctrica para calefacción y refrigeración todavía no es importante. Sobre todo por una limitación de espacio, porque hasta ahora tener este tipo de placas fotovoltaicas requería una gran extensión de terreno que, desgraciadamente, por ejemplo, en establecimientos hoteleros de ciudad no se puede poner en marcha. 15% iluminación, 12% lavandería y cocina, y otros consumos se llevan en el 5% del consumo hotelero. En el último estudio que hicimos, teníamos conclusiones muy interesantes para poder actuar en esta área. Casi el 90% de los hoteles puede disminuir su consumo a la mitad. Solo el 21% ha implantado soluciones de eficiencia energética y menos del 25% de los hoteles utilizan fuentes renovables. Por lo tanto, todavía en materia de sostenibilidad medioambiental o ambiental hay muchísimo que hacer. Hay cosas que ya habéis dicho. Nosotros, desde luego, estamos procurando desde Osbec tener o de que las empresas dispongan de su propia herramienta de cálculo de huella de carbono. Necesitamos, además, hacer cómplices a nuestros clientes de que ellos mismos tienen mucho que decir y mucho que hacer en hacernos más sostenibles. Desde luego que potenciamos, en este caso junto con IBACE, la instalación, y se ha hecho muchísimo en los últimos años y más que se va a hacer en los próximos, de sistemas de autoconsumo y uso de energías limpias. Nuestro objetivo es llegar a tener establecimientos, incluso destinos de consumo cero, ¿no? Descarbonizados completamente, cuya energía toda provenga de fuentes limpias y de fuentes renovables. Pues en este caso ya tenemos experiencias importantes con solar fotovoltaica y solar térmica, con aerotermia, con geotermia, con energía eólica, biomasa, reutilización de aguas grises o planes de punto de recarga, por citar algunas. Me detengo brevemente 30 segundos hablando de la geotermia. Me imagino que sabéis lo que es, ¿no? Es utilizar el agua subterránea. Hay zonas, como por ejemplo la que nos encontramos nosotros, que hay un montón de agua subterránea. La utilizamos para sacarle el calor frío, poder producir calor frío con ese agua y volverla a inyectar en
en el acuífero del que se saca. Pues bien, esta tecnología, que es una tecnología tremendamente ecológica y tremendamente eficiente, sin embargo, puede quedar en un absoluto bluff por una incomprensión pública administrativa. Os voy a poner un ejemplo, tenemos un hotel que tiene una instalación de geotermia y la EPSAR, la entidad que se dedica al saneamiento de las aguas residuales, considera que ese agua que ha extraído del acuífero, que ha utilizado su temperatura para producir energía y que ha vuelto a inyectar en el acuífero, es un agua que hay que aplicar el canon de saneamiento. Así que exactamente igual que si fuera un agua que ha corrido por nuestras tuberías, por nuestros lavabos, váteres, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaros la factura, el importe de la factura, para que os hagáis una idea, 100.000 euros al año de coste de canon de saneamiento a este hotel, que desde luego haría completamente inoperativa una instalación de geotermia. Así que esto lo pongo de ejemplo porque es muy necesario tener los conceptos muy claros, los objetivos muy claros entre administraciones e ir todos a una. Es imposible que por un lado estemos potenciando este tipo de energías y por el otro lado, de una forma completamente injustificada, se establezca una política fiscal que precisamente no fomenta este tipo de tecnologías, sino todo lo contrario, ¿no? Y otra de las últimas actuaciones que hemos hecho es actuar en las envolventes de los edificios, pues hemos hecho un proyecto europeo para determinar cómo diseñar nuevas fachadas. Puede ser a la vez fuente de energía limpia y puede tener además una gran repercusión en el ahorro energético. Y en ciudades como estas, donde los edificios son tan importantes, desde luego es un nuevo reto que vamos a acometer en el futuro. La reactivación del mercado, bueno, es claro, nada volverá a ser como antes, ¿no? Ahora mismo, ni siquiera 22 meses después de la COVID-19, tenemos un mercado turístico en condiciones y con esta nueva ola todas las alarmas se han puesto a sonar, ¿no? ¿Cuándo volveremos a recuperarnos? Nosotros pensamos que ya nada volverá a ser como antes. Aquellos que piensen, escuchamos muchas veces, cuando volvamos a los datos del 2019, nada volverá a ser como antes. Quizá esto es un antes y un después. Nos pasó exactamente igual con el 11 de septiembre, ¿no? El turismo no volvió a ser como antes. Volveremos a crecer indudablemente, volveremos a tener datos de turistas, seguramente hasta mejores que los de 2019, pero en nuestro día a día, en nuestras costumbres, en nuestra manera de actuar, nada volverá a ser como antes. No quiero detenerme mucho más en esto porque estamos muy fuera de tiempo para comentar algo sobre el capital humano. Para nosotros el factor humano que tiene el turismo es el gran hecho diferencial respecto de otras actividades. Hay dos hechos diferenciales. Por un lado, las personas. Esta es una actividad que trabaja fundamentalmente con las personas y que una gran parte de sus procedimientos no podrán ser nunca mecanizados. Y por otro lado, el gran hecho diferencial es que la producción está ligada al territorio. El turismo no se puede deslocalizar. El Hotel Don Pancho no puede cerrar su hotel e irse a fabricar el Hotel Don Pancho a China. Podría hacerlo, pero entonces tendría turismo en China, no el turismo que tiene aquí. Con lo cual, el compromiso, la vinculación de estas empresas al territorio en el que están, en el que se implantan y el que cuidan, es muchísimo mayor que otros sectores económicos. Y esto creo que nunca se ha tenido en cuenta, ni se ha ponderado, ni se ha valorado en su justa dimensión. Para nosotros ahora mismo el mercado de trabajo en el sector hotelero es un gran reto, ¿no? Tenemos un mercado de trabajo muy agravado por la pandemia, tenemos una carencia importante de trabajadores, meses de inactividad nos han pasado factura. Aunque no es patrimonio de la hostelería, sí que es cierto que ahora mismo tenemos una sociedad quizás la sociedad europea con mayor porcentaje de trabajadores parados y, sin embargo, nos encontramos que tenemos miles de puestos por cubrir y que no conseguimos trabajadores para ello. Hay una cierta discordancia. Tenemos que ver cómo aproximamos trabajadores a oferta laboral y hemos identificado algunos factores claves de los que además nosotros queremos potenciar desde OSBEC, ¿no? Necesitamos prestigiar esta profesión. Estamos hartos, ¿no? Basta de tratar a los trabajadores de hostelería como trabajadores o como personas de segunda categoría. Este es un trabajo tremendamente digno como el que más, ¿no? Y todos los trabajadores merecen un respeto y como todos nosotros que trabajamos, por ejemplo, los que estáis seguramente al otro lado de esta pantalla, trabajamos en despachos, pero a nosotros nos encanta ir a hoteles, nos encanta ir a restaurantes y nos encanta además tener buenos profesionales que nos atiendan en esto. Así que esto como consejo de sociedad, ¿no? Es necesario establecer planes de formación importantes tanto de trabajadores como de empresarios y de equipos directivos. Hay que modernizar muchas políticas en este sector y este es uno de los retos que tenemos a medio plazo y que vamos a conseguir. Políticas de retención de talento.
Muchas de estas políticas también van ligadas, aunque no totalmente, pero una parte importante, a políticas retributivas adecuadas, ¿no? Nosotros queremos defender que el sector de hostelería es un sector adecuadamente retribuido y que no tiene nada de explotador, de utilizar infrasalarios o de pagar poco a sus trabajadores. No es así. Alguna empresa posiblemente haga un uso abusivo de determinadas cuestiones, pero no es la realidad del sector y seguramente pagamos justos por pecadores una fama completamente inmerecida. Además, hay que resaltar que en turismo precisamente es el sector donde las mujeres tienen una mayor penetración, incluso en los puestos de alta responsabilidad. Tendremos que tener políticas más adecuadas, teniendo en cuenta que es un sector que trabaja 365 días al año, 24 horas, 7 días a la semana. Tener una adecuada política de gestión de tiempos y de descanso es fundamental para fidelizar a nuestros trabajadores. Respetar las condiciones pactadas en convenio colectivo, mejorar la productividad. Tenemos un sector que tiene mucho que trabajar en productividad. Seguramente es el sector menos productivo de toda la sociedad y es un gran reto que tenemos por delante. Reconocer los méritos, mejorar en la manera de lo posible condiciones de trabajo, en cuestiones de ergonomía, incorporación de equipos, incluso la uniformidad puede ser algo que denote que nuestro personal se tiene que sentir chic, se tiene que sentir trendy en su trabajo, ¿no? Esto es tremendamente importante. Queremos recuperar a esos jóvenes estudiantes que antes complementaban sus estudios, por ejemplo, de idiomas con trabajos en actividades de hostelería en otros países europeos que vengan a España precisamente a hacer este trabajo, además aprovechando las temporadas que son altas para nosotros, las temporadas de vacaciones. Y hay que tener planes precisamente para poder reactivar este tipo de política. La protección de la maternidad y disponer de empresas que empiecen a tener ventajas para sus trabajadores, bueno, pues son actuaciones que hasta ahora quizá no las hemos tomado demasiado en cuenta, pero que a partir de ahora serán necesarios porque sin personas y sin trabajadores nosotros no somos nadie, ¿no? Y el Big Data es la última cuestión que Osbec llevamos y que llevamos mucho tiempo haciendo. De hecho, Mario ha reconocido y ha dicho que él fue nuestro primer coordinador en materia de Big Data y responsable de esta materia. Fue el que puso en marcha nuestro departamento de Big Data. Ahora mismo nosotros estamos recibiendo información. Lo que hacemos es servir de filtro a las empresas. Las empresas hoteleras es imposible que ellos puedan controlar, digerir y extractar lo importante de la cantidad de datos. Y ahí sí que es cierto que Osbec precisamente hace esa labor de facilitarle la información ya una vez que la tenemos completamente analizada, ¿no? Tenemos un montón de fuentes, tratamos todas esas fuentes y emitimos un montón de informes que tenemos a nuestra disposición. Si hay algo que no está en nuestro portfolio de estudios, yo creo que difícilmente existirá si no lo tenemos así controlado. Así que, bueno, pues creo que me he pasado un poquito del tiempo que tenía previsto, me he pasado bastante y espero, bueno, pues que os haya interesado esta intervención. Comprendéis una cosa, yo me tengo que desconectar. Hoy es el día que entra en vigor el pasaporte COVID. Tenemos un webinar con nuestros asociados dentro de nada para explicarles todo, bueno, pues todas las nuevas, cómo vamos a cambiar precisamente también nuestro comportamiento a partir de las 12 de esta noche, y estaré encantada de atender vuestras preguntas y consultas por correo electrónico cuando queráis. Muchísimas gracias.